Cuando yo escribo, el primer impulso me sale en lenguaje mucho más elaborado, más barroco, excesivo en adjetivos, en oraciones subordinadas, frases largas. Yo lo que trato es de trabajar de ese primer estilo, que creo que en general a todo el mundo le sale bastante más recargado de forma natural, y rebajarlo. Trabajo mucho el lenguaje, pero para podar. La poda para mí es clave en el estilo. Entonces la sencillez es para mí, lo más complicado en el lenguaje. Trato de que sea así y, por supuesto, me alegro cuando alguien lo reconoce porque significa bueno, que el trabajo que he conseguido lo que me había propuesto. Bueno, Francisco Umbral y escritores que han conseguido su propio estilo, ya por el hecho de encontrar su propio camino, aunque sea muy diferente del mío, yo los admiro. Lo peor en la escritura es no saber muy bien, no encontrar tu propia forma. Incluso yo creo que es bueno cuando uno empieza a escribir imitar a Francisco Umbral por el estilo que tiene, imitar a García Márquez o a otros escritores que son totalmente diferentes para al final terminar, no digo plagiar, sino imitar, terminar encontrando su propio camino. A mí el estilo Umbral, por ejemplo, está en las antípodas de lo que es el mío, pero reconozco el mérito que tiene haber encontrado su camino y también creo que aporta cosas muy interesantes al lenguaje. No todos los lectores buscan lo mismo, luego no todos los escritores tienen que hacer las mismas proposiciones estéticas. Cárceles imaginarias es una... Bueno, en general casi todas las novelas que yo escribo son novelas de diseño estructural. Yo trabajo mucho la estructura de los personajes, la ambientación también, la documentación antes de empezar a escribir la novela. Cuando cuando la empiezo, en realidad los caminos que tenía trazados se suelen romper y voy por sitios inesperados. Pero sí que la estructura me gusta tenerla clara por dónde quiero ir para incluso romperla después. Entonces sí, está planteado desde el principio, en el presente, la narración arranca en el presente y va pasándose al siglo XIX y al siglo XX, pero no fue la primera versión de la novela. La primera versión de la novela solamente era la estructura del presente, no me gustó, la reescribí y por lo general suelo hacer eso, escribir, probar distintas formas, tener, digamos, el plano, el mapa de la novela y luego saltármelo y tirar por caminos inesperados, que luego es cuando más se disfruta, cuando escribes cosas que no estaban previstas y salen bien. Es un poco como una referencia literaria, incluso personal. Yo conocí esta librería hace como 20 años, cuando vine aquí a vivir a Alicante. Había pasado muchas veces por la puerta, me había quedado muchas veces mirando los escaparates y cuando empecé a entrar fue como entrar a un templo, a un santuario. Yo no conocía a Antonio, al dueño, ni a Jorge, a su hijo, y decidí introducirla en una de mis novelas, que es La Luna Roja. Aquí se desarrolla una escena, bueno, parte de la novela, incluso puse el teléfono de la librería y a partir de esa cuestión anecdótica y literaria, después de publicarse la novela, conocí a Antonio, conocí a Jorge, bueno, y se convirtió un poco como pues, un sitio de referencia para mí, pero ya con mucho más, de una forma más entrañable y más cercana al conocer a los dueños. Pues por ejemplo la injusticia, el ver las cosas que ocurren a tu alrededor y que no puedes cambiar, el ver hacia dónde camina el mundo en algunas ocasiones, el ver un primer mundo y un segundo mundo que se están tocando codo con codo. Por ejemplo, pues aquí en España tenemos el primer y el mundo y el tercer mundo a 14 kilómetros por el estrecho de Gibraltar. Ahora en la actualidad, ver las cosas que están ocurriendo con las guerras, con Siria, con los refugiados, ver la impasibilidad de las grandes potencias, esas son las grandes injusticias, pero luego las que hay a tu alrededor, ver cómo la gente se enriquece a costa de los demás y una serie de cosas, estas son las más trascendentes y luego hay cosas, pequeños detalles que ves todos los días, ver cómo la mentira se puede meter dentro de las personas y convertirse en verdad, ese tipo de cosas. Por lo general me gusta leer novelas, ensayos o lo que sea, pero que me den puntos de vista diferentes al mío. No me gusta leer cosas que afirmen o me reafirmen en mis propias ideas. Yo creo que tengo claras mis ideas y lo que me gusta es que me hagan dudar.
porque la verdad absoluta para empezar no existe y además es muy peligrosa, sobre todo cuando tú te crees que la consigues. Entonces me gusta leer cosas diversas y que se parezcan poco a mis puntos de vista, que me hagan pensar, que me hagan dudar, y de esa duda probablemente, o la mayor parte de las veces, sale algo positivo. Dudar, hay muchas obras que me hacen dudar. Una de las últimas es El soldado de porcelana, que es una novela que trata sobre, es la biografía de un músico desconocido de la época de la República, que se hizo muy famoso pero tuvo que salir fuera, y los motivos por los que perdió esa fama, esa oportunidad o ese tren están muy vinculados con el momento histórico que se estaba viviendo en ese momento. Me hace dudar, por ejemplo, en general, toda la novela o la literatura o los ensayos que se publican sobre la guerra civil, sobre nuestra historia, cuando son puntos de vista diferentes a los míos. No me gusta solamente leer los que, como acabo de decir, los que se parecen al mío. Hay muchas. Y que me hayan hecho disfrutar, pues, por ejemplo, la última novela de Vargas Llosa, que son Las cinco esquinas, que trata sobre el periodismo amarillo del Perú y cómo se mezcla en este caso la potencia o la fuerza de los medios de comunicación, de la prensa amarilla, del corazón, en aquella época, que es la época de Fujimori, con la política, las cloacas de la política y las cloacas de la prensa, que en ese caso era la prensa amarilla. Con esa obra he disfrutado mucho porque es una visión que, digamos, que se parecía, un punto de vista que se parece mucho al que yo tenía sobre determinado tipo de prensa y sobre determinado tipo de políticas. Pues muchas gracias. De nada.